Vida y obra. Félix Candela nace el 27 de enero de 1910 en Madrid. Posteriormente estudia arquitectura y obtiene la licenciatura en la Escuela Superior de Arquitectos de la misma ciudad hacia 1935, destacándose por sus inquietudes en geometría y resistencia de materiales. Entre 1937 y 1939 participa en el Ejército Republicano Español como capitán de ingenieros, hasta sufrir el internamiento en un campo de concentración en Perpiñán, evento que lo hará emigrar sucesivamente a México como refugiado político. En este país se desarrollará como arquitecto y fundará la empresa Cubiertas Ala S.A., donde realizará la mayoría de sus proyectos, entre ellos el Pabellón de Rayos Cósmicos en 1951, el Hotel del Casino de la Selva, el Palacio de los Deportes en 1968 y la Estación San Lorenzo en 1969. Hasta este mismo año será presidente de la firma. Con esta empresa y sus filiales fuera de México construirá más de 896 estructuras con el sistema de superficies regladas. Hacia 1953 inicia su labor como docente de proyectos y resistencia de materiales en la Escuela Nacional de Arquitectura de México, UNAM. Finalmente, para 1955, Candela alcanza la cima de su carrera profesional. Solo en este año termina 31 obras importantes, un récord que ningún arquitecto mexicano pudo igualar nunca. En 1971 establece su residencia permanente en los Estados Unidos, luego de casarse con la arquitecta norteamericana Dorothy Davis. Desde este año hasta 1978 es profesor de proyectos de arquitectura en la Universidad de Illinois en Chicago. En 1980, Candela regresa a su país natal y ejerce en Madrid su profesión. En 1994, el gobierno español realizó una exposición retrospectiva de su vida y obra en Madrid. Hasta el año de su muerte, en 1997, Candela ejercerá como consultor internacional de varias empresas de arquitectura. El Palacio de los Deportes, en México, ubicado cerca al río Churubusco, en Ciudad de México, fue un edificio creado para albergar diversas competencias durante los Juegos Olímpicos de 1968. El edificio fue asignado a través de un concurso del cual fue ganador el equipo conformado por Félix Candela, Enrique Castañeda y Antonio Peiri. El programa consistía en un espacio cubierto para 22.000 espectadores, con un campo de juego de 80 metros de diámetro y una altura mínima en el centro de 40 metros. El proyecto tenía la responsabilidad de seguir con la tradición de grandes edificios que se venían construyendo durante los Olímpicos, donde destaca el Palacio de los Deportes de Roma de Pierluigi Nervi, donde es evidente la influencia que tuvo este sobre el proyecto en México, con el uso de los arbotantes y la cúpula esférica. El otro edificio con el que competía era la piscina olímpica que hizo Kenzo Tange para las Olimpiadas de Japón en 1964, que lograba vencer una luz de 100 metros. La respuesta de los arquitectos mexicanos fue la de hacer una cúpula esférica recubierta en bronce y soportada por arcos de acero apoyados en muros de ladrillo y arbotantes en concreto, que en conjunto lograban vencer una luz de 132 metros. El sistema de graderías fue construida de forma convencional con columnas y vigas en concreto y constituye una estructura independiente a la cubierta. La zona de servicios se encuentra en la parte inferior, con un acceso diferente a la del público, que se realiza subiendo unas escaleras a una plataforma y entrando al edificio entre la galería que forman los arbotantes y los muros. Una preocupación de los arquitectos fue que no solo se pudiera ver el campo de juego, sino que la cúpula pudiera ser vista desde cualquier lugar de las graderías. En este sentido, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue una obra que revolucionó la arquitectura de la época por la forma en la que se afrontaron los problemas de superar grandes luces. Por otro lado, la simplicidad del palacio es tal que su ejecución se logró concretar en tan solo 18 meses con un proceso de obra relativamente económico. Sin lugar a duda, la cubierta es el elemento técnico más importante del proyecto y un perfecto ejemplo de buena arquitectura, pues aparte de cumplir con su función estructural de una forma económica y fácil de construir, posee una estética que lo caracteriza, acentuada por el uso del cobre como material de revestimiento, hecho que le confirió el sobrenombre de Palacio de los Mil Soles. Sistema portante. Cimentación. Capacidad portante deficiente.
Capa resistente a 60 metros de profundidad. Estrato que resiste 3,5 toneladas. Uso de pilotes de fricción y de punta. Los pilotes son de concreto, pero terminan con una punta en acero con forma de cono que busca evitar el posible hundimiento diferenciado de la estructura. Estructura de cubierta. Cúpula geodésica construida a partir de una cuadrícula formada por 11 arcos de acero dispuestos en cada dirección y separados entre sí cada 14 metros. Esta es una de las características en las cuales yace la genialidad del Palacio de los Deportes, pues al proponer dicha solución se superaron dos grandes inconvenientes. En primer lugar, la cuadrícula revolucionó el concepto tradicional de cúpula, pues los arquitectos entendieron que el sistema radial de anillos, por medio del cual se construían tradicionalmente, comportaba una serie de esfuerzos centrífugos. Como consecuencia, se esperaría que las secciones más grandes se encontraran en las partes más externas del sistema radial. Sin embargo, no es así, pues los nervios confluyen en el centro de la estructura, donde no son tan necesarios. En el caso de la cuadrícula, los esfuerzos son distribuidos de una forma más equitativa en toda la estructura. Por otro lado, la cúpula tradicional estaba formada por secciones de características muy variables, hecho que hacía que su producción e instalación fueran más costosas y largas con respecto a las secciones de la cubierta del Palacio de los Deportes, donde elementos de mismas características se unían para formar los grandes arcos. Otro aspecto innovador es que Candela no propone una cúpula que empiece a 90 grados sobre el suelo, sino que empieza a 45 grados, hecho que elimina una sección de la cúpula donde se acumulaban los esfuerzos y solía ser el punto donde las cúpulas fallaban. Por lo tanto, al empezar con la cúpula de la forma que lo hace Candela, se ahorra gran cantidad de material que pudo haber sido necesario para compensar la parte más frágil. Por lo tanto, la transmisión de las cargas laterales desde la cubierta hacia el suelo están en manos de una serie de arbotantes dispuestos en V. En los extremos, cada arco descansa sobre dos de estos elementos, los cuales, en conjunto, forman un sistema bastante eficiente que, más allá de funcionalidad, le otorgan fuerza a la composición del edificio y marcan a su vez los accesos a este. Los arcos de acero que sostienen la cubierta funcionan a forma de cerchas, donde los elementos diagonales trabajan a compresión y los elementos superiores e inferiores trabajan a tracción, siendo muy eficiente el trabajo. Además, la cubierta alcanza una gran ligereza, donde el peso promedio de esta es tan solo de 30 kg por metro cuadrado, diseñada para resistir cargas de 150 kg por metro cuadrado. Para darse una idea de la ligereza de la cubierta, el efecto del viento sobre esta es de unos 70 kg por metro cuadrado, más del doble que el peso de la estructura. Según los estudios estructurales, las diagonales bastaban para sostener la cubierta, pero se decidieron poner los cables a tensión para controlar los posibles momentos producidos por las cargas vivas. Graderías. Las estructuras de las graderías son independientes a las de la cubierta. Fueron construidas a partir de un cono invertido con marcos rígidos radiales que superaban luces de 8 a 10 metros. Al final de la construcción del proyecto, las graderías pudieron albergar más de 20.000 personas. Sistema de cerramiento. Cerramiento de cubierta. Único testimonio del paraboloide hiperbólico típico de la arquitectura de Candela. Es una estructura de aluminio en forma de hipar recubierta con madera impermeabilizada, sobre la cual posteriormente se apoyaron los paneles de cobre. Muros en mampostería. Elementos de cerramiento por excelencia. Son usados para proteger el espacio interior de los agentes naturales. Están construidos en un ritmo marcado por la distribución de los arbotantes. Además, colaboran con estos estructuralmente para recibir las cargas provenientes de la cubierta. Sistema de ventilación. Este sistema fue acertadamente ubicado como el elemento de transición y unión entre las dos superestructuras, cubierta y graderías. Sistema de iluminación. Al ser sede de diferentes espectáculos, la iluminación del Palacio de los Deportes es artificial en su gran mayoría. Proceso constructivo. Dado el precio y la cantidad de mano de obra disponible en México, en el momento de la construcción se emplearon múltiples frentes constructivos para lograr que la obra se completara en 2 años, a tiempo para los Juegos Olímpicos.
Para la cimentación se usan pilotes de punta y fricción, que descienden a estratos de hasta 60 metros bajo el suelo. El edificio tiene un sótano abajo, pero en vez de excavarlo completamente, se deja al nivel del suelo y se levanta el edificio en una placa aérea sostenida por columnas. Esto permite que se ahorre tiempo y evita haber tenido que excavar un sótano, donde se habría tenido que remover muchas toneladas de tierra. Se usan pilotes que combinan concreto con una sección metálica de 5 metros de largo con una punta en acero con cono penetrante, que permiten que el terreno evite el hundimiento diferenciado en zonas. Después, se procedió a construir la placa aérea sobre la que se accede, que soporta la cubierta. Una vez acabadas las cimentaciones, se inicia una nueva etapa en la que al mismo tiempo se empiezan a construir los muros exteriores, los arbotantes y las gradas, no de la totalidad del conjunto, sino de lados opuestos. Al acabar los dos extremos opuestos de arbotantes y muros, se procede a ensamblar la serie de arcos que están sostenidos por estos. Para hacerlo, el arco de acero es ensamblado en obra en 3 partes. Se ubicaban primero las 2 de los extremos y se recostaban temporalmente en torres, mientras se ubicaba la parte central para poder retirar las estructuras temporales. Mientras tanto, se continúa con la construcción de los 2 muros y arbotantes en los extremos restantes, así como con las gradas. Una vez se completan los arbotantes, se empiezan a ubicar los arcos cruzados. Esto pasa aún antes de haber acabado de ensamblar la totalidad de los arcos en la misma dirección. Ello permite que los arcos empiecen a trabajar en conjunto y alcancen una mayor estabilidad mientras se continúa con la construcción. Mientras tanto, la elaboración de las gradas y de los muros de cerramiento continúa. Una vez se arma por completo la estructura de la cubierta, se inicia el proceso de cerramiento de esta a partir de paraboloides hiperbólicos en aluminio, a su vez recubiertos por madera y cobre. Este proceso tarda unos 5 meses. Mientras tanto, se siguió trabajando en la construcción de las gradas. Estos trabajos empezaron en los anillos superiores y progresivamente iban bajando, para dejar espacios a las estructuras temporales de las torres. Por último, después de armar las estructuras de aluminio para los cerramientos de madera y cobre de la cubierta, se concentraron en la operación de acabados, que constaba de construir las escaleras de acceso, el manejo de exteriores, la silletería de las gradas, el sistema de iluminación, etc. Aspectos principales. El proyecto, a través de un sistema estructural muy refinado, logra combinar la calidad espacial con una solución económica y fácil de construir. A través del sistema estructural propuesto, logra salvar una luz de 132 metros, lo que significó en su momento la luz vencida más grande. Además, Candela propuso una nueva forma de hacer cúpulas, que han comparado con la revolución que implicó la cúpula de Brunelleschi en Santa María del Fiore. Lo anterior lo logró al no hacer una cúpula clásica y radial, donde los elementos estructurales se concentran en el centro, lugar donde hay menos esfuerzos y se vuelve redundante la estructura. Además, los elementos estructurales para la construcción son de dimensiones muy variadas. La cúpula geodésica de Candela es una cúpula que no concentra los esfuerzos en el centro, sino que sus diferentes elementos comparten de forma equitativa la carga y tiene secciones iguales, lo que se traduce en eficiencia constructiva y reducción en el costo. Esto permite, al ser una cúpula que empieza con diagonales y no con muros verticales, que los esfuerzos se transmitan de forma axial, evitando el punto crítico de las cúpulas tradicionales en su base, donde se concentran esfuerzos de cortante y es necesario mucho material para contenerlas. Aprendizajes. El conocimiento específico de los diferentes materiales permite que se puedan construir proyectos de la índole del Palacio de los Deportes, donde el acero, el aluminio, la madera, el cobre, los ladrillos y el concreto se unieron para formar este gran hito de la arquitectura. La vida y obra de Félix Candela son grandes ejemplos a seguir. En este contexto, el arquitecto es también ingeniero, investigador, experimentador y constructor. Sin importar el tamaño del proyecto, la coordinación y comunicación entre los diferentes frentes que lo conforman, diseñadores, equipo constructivo, etc., es fundamental para llevar a término la obra dentro del plazo estipulado y el presupuesto acordado. La estructura depende de la forma más que del material empleado.